Muy buenas tardes, con los alumnos de farmacia. Vamos a empezar la clase y esta clase va a ser una revisión de las dos últimas clases. Bien, así que vamos a abrir un ratito acá para poder así compartir con ustedes, ¿ya? Una revisión gramatical de las dos últimas clases. Y el día de mañana es el cuestionario. Bien, vamos a compartir esta hojita. Acá lo tienen ustedes. Vamos a tratar de leer un poco rápido porque quiero concentrarme en el cuestionario que van a desarrollar mañana. ¿Qué dice acá? Revisión gramatical de las últimas dos clases. El uso de gerundio, infinitivos y verbos en su forma simple. Como hemos visto en una clase anterior, los gerundios son verbos cuando llevan ing y es similar a los verbos en español que terminan en ando, endo. Los verbos en infinitivo son cuando llevan adelante la palabra to y es similar a los verbos en español terminados en ar, ir. Con respecto a los verbos en su forma simple, son cuando los verbos no tienen la terminación ing ni tampoco tienen la palabra to adelante del verbo. Ahora bien, en el caso de los verbos en gerundio, es verdad que se usan en progresivo, pero también se usan sin darle la traducción de progresivo. A ver, acá escúcheme un ratito. Voy a mencionar una oración con un verbo en gerundio y la traducción va a ser en progresivo. Por ejemplo, digo, my brother is playing soccer. My brother is playing soccer. Mi hermano está jugando fútbol. Se dan cuenta que jugando es progresivo. Playing. Muy bien. Entonces estoy diciendo que los verbos en gerundio son con la terminación ing en inglés y en español ando, endo. Comiendo, jugando, durmiendo, etc. Ahora bien, eso quiere decir, ahora leyendo acá nuevamente, eso quiere decir que hay ciertos verbos que cuando hay dos verbos juntos en una oración, requieren que el siguiente verbo, el segundo, cualquiera sea el verbo, debe ir con ing. Y no necesariamente se traduce dicho verbo en progresivo. O sea que cuando tú veas en una oración dos verbos y el segundo está con ing, por ejemplo, dice playing, eating, studying, sleeping, etc., no se va a traducir en progresivo. Entre estos tenemos a los verbos, por ejemplo, hate, que es odiar, enjoy, que es disfrutar. Muy bien. A ver, hagamos ejemplo con hate. Mire lo que va a ocurrir. A ver, decimos, yo odio trabajar hasta tarde. I hate. Trabajar es work, ¿no es cierto? Y debo poner working. Hasta tarde sería until late. Muy bien. Entonces, observe por favor esta oración. Esta oración está usando un verbo en gerundio. ¿Cuál es? Working. ¿Y cuál va a ser su traducción? Yo odio trabajando hasta tarde. No. Yo odio trabajar hasta tarde. O sea, este working no debo traducir en este caso trabajando, sino trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Por culpa del verbo hate. ¿Me entiende? Bien. Ahora coloco otro ejemplo con enjoy. A ver, decimos, un verbo con el verbo, perdón, una oración con el verbo disfrutar y al lado que vaya otro verbo. A continuación que vaya otro verbo. Por ejemplo, decimos,
yo disfruto o ella disfruta viajar a Lima. Ya, vamos a poner eso. Ella, she, enjoy. Como va en presente de tercera persona, le agrego la S, ¿ya? Ella disfruta, dice ahí. Y ahora voy a poner, ella disfruta viajar. Y voy a hacer esto, miren. El verbo viajar es solamente hasta ahí. Pero, como debe ir en gerundio, después de enjoy, hemos agregado eso. Ella disfruta viajar en bus, por ejemplo, decimos ya, en ómnibus, etcétera. By bus, por ejemplo, en bus, ya está. Ella disfruta viajar en bus. Entonces, eso es lo que estoy explicando con respecto a el uso de gerundio. En cuanto a los verbos en infinitivo, también hay ciertos verbos que requieren que el siguiente verbo en una oración debe ir con la palabra to, adelante. O sea, adelante del verbo. Entre estos tenemos want, need, etc. A ver, vamos a usar want. Yo digo, por ejemplo, yo quiero comer una comida deliciosa. I want, hasta ahí dice yo quiero, comer y debo poner el to y el verbo comer. ¿Ya? Una comida deliciosa sería a delicious food. Listo. Entonces, mire, hemos hecho la oración, lo coloco al centro, le pongo azulito, lo agrando un poquito. Ya. I want to eat a delicious food. Quiero comer una comida deliciosa. Ahora, con el otro verbo, necesitar. Decimos, él necesita trabajar. Él necesita trabajar. Entonces, bueno, he needs, con ese, trabajar. To work. Él necesita trabajar. Porque porque él quiere dinero. He wants, él quiere dinero. Vale. Ya está. Muy bien. Entonces observe cómo va el verbo después de want en infinitivo. En infinitivo con to adelante del verbo de acá. Este es el verbo, adelante va to. ¿Cómo va el verbo, segundo verbo después de need? Con to. O sea, en infinitivo. Y arriba, ¿cómo va el verbo después de hate? Con ing. ¿Cómo se llama este verbo? Que está en gerundio, se le dice. Está en gerundio. ¿Ya? ¿Cómo va el verbo después de enjoy? Está en gerundio, va en gerundio. Muy bien. Con relación a los verbos en su forma simple, hemos dicho, estoy leyendo acá, hemos dicho que son cuando no llevan ni ing, ni tampoco lleva la palabra to adelante. O sea que estos verbos van en su forma natural o básica. ¿Qué significa que están en su forma natural o básica? A ver, si yo te dijera, busca en el diccionario, por favor, el verbo dormir. ¿Cómo lo vas a encontrar en el diccionario? Lo vas a encontrar en su forma básica. Así, mira. Ese es el verbo en su forma básica. No vas a encontrar el verbo dormir de esta forma. No vas a encontrar así. No lo vas a encontrar así. ¿Entiendes? En su forma básica, natural, es esta forma. Acá está en gerundio, acá está en infinitivo. Pero si lo buscas en diccionario, no lo vas a encontrar ni así, ni así. Lo vas a encontrar de esta forma. ¿Ya? Cualquier verbo. Ahora bien, pero si es necesario mencionar que estos verbos, en su forma básica estamos hablando, ¿no? En su forma simple, son usados con los verbos modales. Modales. ¿Cuáles son los verbos modales? Son 8 o 9 nada más felizmente. Come, por ejemplo.
May, por ejemplo. Could también. Tenemos might también. Tenemos should. Tenemos must. ¿Ya? Y tenemos have to y has to. Eso es todo. Mire estos verbos. ¿Ya? Están en su forma, perdón, estos son los verbos modales. Son los verbos modales. ¿Ya? Esto de acá. Muy bien. ¿Qué dice acá? Que estos verbos en su forma simple son usados con los verbos modales. A ver, hagamos una oración con can. Yo puedo bailar. Entonces pongo I can dance. ¿Te das cuenta que dance está en su forma natural? En su forma simple, en su forma básica. Tú no puedes poner acá I can to dance, no. Tú no puedes poner acá tampoco dancing, no. ¿Qué les parece? Si hacemos con el siguiente verbo may, yo puedo ir o ella puede ir. She may go. Ahí dice ella puede ir. Y así sucesivamente. Muy bien. Yo creo que hasta ahí está claro ese repaso. Ahora, el uso de los phrasal verbs, llamados también verbos compuestos, son aquellos que tienen dos palabras, hasta tres palabras. Siempre va un verbo y una preposición o un adverbio. Cuando tienen esta característica, o sea, cuando va un verbo con una palabra que es preposición o adverbio, se llama phrasal verb. Son verbos compuestos, ¿no? Tienen por lo general un significado diferente al verbo original. Ejemplo, a ver, vamos a concentrarnos en este acá. Look after. Este phrasal verb, look after, significa cuidar. Si nos fijamos bien, el verbo básico es look. O sea, este de acá es el verbo básico. Compuesto es junto con el otro. Look solito, ¿qué significa? Mirar, ver. Significa también apariencia. Si una chica le dice a su amiguita, mira mi nuevo look, me he cortado el cabello. Look, apariencia. Mira mi nueva forma de ver, de mirar, mi apariencia. Pero agregándole after, ya deja de ser este verbo apariencia. Con look after significa cuidar. Mire, ¿qué le parece? Significa cuidar. Entonces, cambió el significado, ¿no? De look con after, cuidar. Esa es la característica de los phrasal verbs, que por lo general cambia su significado del verbo original, porque va al lado otra palabra que puede ser una preposición o un adverbio. Muy bien, eso es todo con respecto al repaso. Ahora vamos a abrir el cuestionario para el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Qué dice María del Rosario, Elizabeth, Mireya, Nancy, etcétera, etcétera? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Si está todo claro, entonces ahora vamos a abrir el cuestionario, ¿ya? Y en el cuestionario vienen preguntas de lo que acabamos de explicar. Ahora se van a dar cuenta. Vienen preguntas de lo que acabamos de explicar. Bien, lo único que es importante es entender cómo va el cuestionario, o mejor dicho, el enunciado, cómo hay que interpretarlo, ¿ya? Porque puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Así que ahí nada más estaría el detalle. Ya, vamos a abrir un ratito. Por favor, un poquito de paciencia. Estoy acá entrando a la plataforma y vamos a abrir Farmacia Quinto. Ahí está, Farmacia Quinto. Ahora vamos a buscar el cuestionario y voy a compartir con ustedes. ¿Ya? Es la clase
16. La semana 16, mejor dicho. Porque la próxima semana viene a ser recuperación, algo así, ¿no? Ya, cuestionario 4. Ahora sí, vamos a entonces compartir, ya lo tengo ahí, para poder compartir con ustedes. Bien, a ver, empezamos. Se ve el cuestionario, ¿no es cierto? Muy bien, nos salió la número 20, no interesa el orden. Miren, dice así. Para formar el comparativo de adjetivos, esta es la clase 13, ¿no? Para formar el comparativo de adjetivos de 2 o más sílabas, se antepone la palabra more al adjetivo. Para formar el comparativo de adjetivos de 2 o más sílabas, se antepone la palabra more al adjetivo. ¿Verdadero o falso? A ver, alguien que sepa la respuesta. Para formar el comparativo, ¿qué significa more? Significa más. En español decimos, esta casa es más grande, más bonita, más fea, más chica, etcétera. Entonces, eso es comparativo, ¿no? Porque supone que está comparando con otra. Esta es más. No está diciendo la más. Eso es superlativo. La más o el más. Entonces, acá, ¿cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Claro, entonces todos estamos de acuerdo, ¿no, Pilar? Que es verdadero. Muy bien. Ahora pasamos acá. Para formar el superlativo, o sea, ya no hablamos de comparativo. Estamos hablando de superlativo, el más, la más. De los adjetivos de 2 o más sílabas, se antepone la palabra the most, que significa el más o la más. El más bonito, el más feo, el más loco, el más grande. A ver, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, claro, muy bien, verdadero. Pasemos al 18. Para formar el superlativo de los adjetivos bisílabos, terminados en Y o Y. Se cambia la Y por I latina, luego se agrega EST. Para formar el superlativo de adjetivos bisílabos, terminados en Y. Se cambia la Y por I latina, luego se agrega EST. Por ejemplo, un adjetivo bisílabo happy, ¿no? Termina en Y. Crazy, loco, termina en Y, ¿no? Y así. Entonces, ¿verdadero o falso? A ver, chicas, acá en este caso es verdadero, pero lo único que vamos a hacer, faltaría agregar acá que, digamos, falta la THE, ¿no es cierto? Pero es lógico que si le a un adjetivo bisílabo, como happy, por ejemplo, ¿no? Queremos decir el más feliz, the happiest, ¿no es cierto? The happiest. El más loco, the craziest. Hemos cambiado la Y al último con I latina y le hemos agregado EST. Entonces esto es verdadero. Bien. Para formar el superlativo de los adjetivos se debe agregar era al adjetivo. A ver, por lógica, ¿esto es verdadero o falso? Para formar el superlativo de los adjetivos se debe agregar ER al adjetivo. A ver, por lógica, ¿verdadero o falso? Falso. Claro, por lógica, ¿no? Si ya dijimos lo que es verdadero, entonces esto ya está sobrando, esto es falso. Muy bien. Los phrasal verbs son verbos compuestos. Lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Es decir, verbos que llevan una preposición. ¿Mm? ¿Verdadero o falso? Hace un momento he explicado esto. ¿Ah?
Los phrasal verbs son verbos compuestos, es decir, verbos que llevan una preposición, ¿no? O un adverbio, ¿no? Look after, put in, put on, get up, sit down. ¿Qué son esos? Wake up, get in, come in. Verdadero. Claro, es verdadero, pues chicos y chicas. Bien. Esta oración está bien hecha. Se va a utilizar el adjetivo handsome, que significa guapo. John is the most handsomer. ¿Está bien hecha? ¿Está mal hecha? Acá, sencillamente, tú vas a responder, ¿está bien hecha? Sí. ¿Está bien hecha? No. Falso, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál de los dos es? Falso. Falso. Ah, muy bien, María de Rosario. ¿Por qué es falso? Porque dice handsomer y es solamente handsome. Claro, claro. Claro, pero ¿sabes por qué he colocado esto? Porque hay alumnos, claro, María Rosario no, ¿ah? Otras chicas de otras secciones también que me han mandado así, cuando le he mandado la tarea, que coloquen el superlativo, me han puesto handsomer, handsomest. Eso no tiene nada que ver, eso está mal. Se tiene que anteponer handsome, more handsome. El más guapo, the most handsome, ¿no es cierto? Pero así han colocado. Bueno, ahí está mal, pues, ¿no? Falso, ¿no, profesor? Claro, claro. Muy bien. Para formar el comparativo de los adjetivos se debe agregar EST al adjetivo. Comparativo, ojo, ¿eh? ¿Se agrega EST al adjetivo? No, falso al superlativo. Correcto. Correcto. Muchos de los phrasal verbs pueden colocarse el objeto de la oración dentro de este verbo compuesto. Dentro de estos verbos compuestos. Ya, muchos de los phrasal verbs, acá faltaría poner a muchos. Me voy un ratito a editar acá. Voy a poner a muchos de los phrasal verbs. ¿Ya? Un ratito nomás. Acá. A muchos. Ya, ahora sí. Ya, entonces el enunciado es a muchos. Ya, ahora sí está bien. A muchos de los phrasal verbs pueden colocarse el objeto de la oración dentro de estos verbos compuestos. A ver, ¿a qué me refiero? El objeto. ¿Qué es el objeto? Si decimos, por ejemplo, a él le gusta, ¿pero qué le gusta? Le gusta comer, le gusta dormir, le gusta viajar. Entonces, comer, viajar es el objeto, pues. Porque ¿qué le gusta? Ella fue a comprar, pero ¿qué fue a comprar? Un libro, un regalo, no sé. Ese es el objeto, ¿no? Entonces, a muchos de los phrasal verbs pueden colocarse el objeto de la oración dentro de estos verbos compuestos. Por ejemplo, verbos compuestos tenemos put out. Put out significa apagar. ¿Ya? Por ejemplo, el bombero apagó el incendio. The firefighter put out the fire. Entonces, el bombero apagó. ¿Qué apagó? The fire, el incendio, el fuego. El fuego, el incendio, the fire sería el objeto. ¿Me entiende? Entonces yo puedo poner, vamos a suponer que lo ponga en español, que en español no se hace, ¿no? El bombero, que es que el problema es que en español lo usamos solo una palabra, apagó. No se puede, ¿ya ves? Entonces, the firefighter en inglés, put the fire out. ¿Se dan cuenta cómo abrí el phrasal verb, put out, lo abrí, y después de puse the fire, que es el objeto, y luego out. Y si the fire lo convierto en un pronombre, it
ese pronombre it lo puedo colocar también en medio de put out. O sea, the firefighter put it out. ¿Y qué significa? El bombero lo apagó. Se refiere al fuego. Entonces, con todo lo que le he dicho, a muchos de los frases ver se le puede colocar el objeto de la oración dentro de estos verbos compuestos, ¿verdadero o falso? Verdadero, profesor. Claro. Lo único que acá, para que tenga lógica, tengo que poner a muchos de los frases ver, se les puede, ya, acá vamos a editar, se les pueden colocar. Ya, vamos a poner acá, se les pueden. Parece que esto lo hice que de madrugada, que no. Acá, se les pueden colocar el objeto de la, ahora sí. Ya, entonces ahora sí está bien, bien escrito. A muchos de los phrasal verbs se les puede colocar el objeto. Ahora sí está bien. Muy bien. Entonces la respuesta que dio, en este caso, ha sido María Rosario, ¿no? O Pilar Barrios. ¿Quién dio la respuesta correcta? Porque la respuesta correcta Yo, es profesor. verdadera. Pilar Barrios, ¿no? Ya, muy Sí, bien. profesor. Muy bien, muy bien. Pasamos a la número siguiente. El orden no interesa porque a cada uno le va a salir orden diferente. Los verbos que forman phrasal verb, en su mayoría, cambian el significado original del verbo. ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, pongamos el verbo, el phrasal verb, look after. Look after significa cuidar. Por ejemplo, decimos, ¿no? Mi hermana cuida la mascota. My sister looks after the pet. The pet es la mascota, ¿no? Muy bien. Entonces acá dice que los phrasal verb en su mayoría cambian el significado. Tenemos el phrasal verb look after. ¿Cuál es el verbo? Look. Porque after es adverbio. No es verbo. After significa después. Ahora bien, junto look con after. Pero look solito, si yo usara look, hace un rato dijimos, mira mi nuevo look. Look es ver, mirar, apariencia, look. Ya, after es después. Entonces el alumno no va a decir, look after significa mira después. No, 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 no. Cambia el significado original. Es cuidar. ¿Ya? El significado original es ver, mirar, apariencia. No tiene nada que ver. ¿No es cierto? Look after ahora es cuidar. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro. Claro. Cambian la mayoría. Pero se van a encontrar que a veces no cambia mucho. A veces como que mantiene el mismo significado. Pero la respuesta acá es verdadera. Bien. Los verbos infinitivos en español terminan en ar, ir. Pero en inglés, los verbos infinitivos llevan la partícula to adelante del verbo. ¿Verdadero o falso? A ver. Por ejemplo, a ver, el verbo to be. Ahí viene acompañadito del to. Porque el verbo es be. Si tú buscas en el diccionario to be, a ver, busca en el diccionario to be. No lo vas a encontrar nunca. Vas a encontrar be. B-E, be. ¿Ya? Ese es el verbo. To es su compañerito que indica que está en infinitivo. ¿Y qué es eso? Infinitivo es ser, estar. Te das cuenta que ser termina en er, estar termina en ar. Para nosotros en español. Pero en inglés antepone al verbo to, la palabrita. Entonces acá es verdadero o falso. Verdadero. Ya, muy bien. Verdadero. Muy bien. En inglés cuando se usan dos verbos juntos en una oración, el primer verbo
determina cómo debe ir el segundo verbo. Eso también les he explicado, chicas, la clase anterior. ¿Es verdadero o es falso? Y hace un rato también al comienzo expliqué esto. Por ejemplo, el verbo enjoy. ¿Cómo debe ir el siguiente verbo? ¿En gerundio o infinitivo? A ver, el verbo enjoy, si usas, por ejemplo, ella disfruta cocinar. She enjoys. ¿Y cómo vas a poner cocinar? Cook, to cook o cooking. A ver, responda por favor. Con el verbo enjoy. Ella disfruta cocinar. Sería she enjoys cooking. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en inglés, cuando se usan dos verbos juntos en una oración, el primer verbo determina cómo debe ir el segundo verbo. Entonces, enjoy, ¿qué está determinando? Que cualquier verbo que vaya después de enjoy debe ir ¿con qué o cinco yo, Aroní? ¿En gerundio o infinitivo o en su forma simple? ¿En gerundio? Claro, claro, en gerundio, sin miedo. Claro, cualquier oración que tú hagas con enjoy, por ejemplo, decimos, yo disfruto jugar. I enjoy playing. Yo disfruto dormir. I enjoy sleeping. Muy bien. Entonces seguimos acá. Vamos a ver. En el caso de los adjetivos bisílabos que terminan en Y, se cambia la I por I latina. Luego se agrega ER para formar el comparativo. ¿Esto es verdadero o es falso? Profesor, el anterior era falso o verdadero. No escuché, mi internet estaba lento. Este es verdadero, ¿no? Porque acá vamos a formar La 10, profesor. el comparativo, vamos a formar, ¿no es cierto? Comparativo. Por ejemplo, happy, happier. Happier. Entonces es verdadero, pues. El gerundio en español se forma agregando al verbo ando, endo, en español. Pero en inglés se forma el gerundio agregando ing al verbo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Los siguientes verbos, hate, odiar, y enjoy, disfrutar, son parte de la lista de verbos en inglés que obligatoriamente el verbo que va a continuación debe ir en gerundio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Claro que sí. En inglés, cuando van dos verbos juntos en una oración, el primer verbo se constituye en el verbo patrón. Por lógica, dense cuenta. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, pues. Es patrón porque manda. Manda cómo debe ir el siguiente verbo. En gerundio, en infinitivo o en su forma básica. Si es un verbo modal, can se convierte en patrón si va a otro verbo. Por ejemplo, work tiene que ir en su forma simple y cualquier verbo. Si es verbo hate, indica que debe ir con ing cualquier verbo que va después de hate, etcétera. Así es. Ajá. Muy bien. Esto, si ustedes aprenden, esto va a ser importante, porque van a abrir los ojos a inglés. Para formar el comparativo de los monosílabos que tienen una vocal encerrada entre dos consonantes, se duplica la última consonante y eso es todo. ¿Verdadero o falso? ¿O falta algo? Por eso dice, eso es todo. ¿Verdadero o falso? O sea, en este caso, le falta algo.
Me falta agregar ER o EST. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdadero o falso? Falso. Claro, pues. Bien. Los siguientes verbos, get up, stand up, get in, sit down, put on, look after, wake up, etc. Son algunos de los llamados phrasal verbs o verbos compuestos en inglés. Esto está recontra fácil, ¿no? Verdadero. Muy bien. Los verbos want, querer, need, necesitar, son dos de la lista de verbos en inglés que obligatoriamente requieren que el segundo verbo en una oración vaya en infinitivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Los verbos en su forma simple, básica o natural se usan con los verbos modales en inglés. Lo acabo de decir. Y cuando se traducen al español, dichos verbos simplemente están en infinitivo. Claro. I can cook. Yo puedo cocinar. Cocinar. I can. Yo puedo. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro, claro, lógico. Finalmente, los verbos en gerundio en inglés solamente se usan en el progresivo. Por lógica, a ver. Verdadero. No, pues. Falso. ¿Cómo va a ser que solamente los gerundios se usan en progresivo? Ah, no, es en infinitivo también. Se usan. No. Estamos diciendo que si el verbo hate, odiar, requiere que el siguiente verbo vaya con ing, ese verbo con ing es gerundio, pero no se traduce en progresivo. Ese gerundio. Por ejemplo, ella, ella odia cocinar. She hates cooking. Ya, ¿cómo lo vas a traducir? ¿Ella odia cocinando o ella odia cocinar? She hates cooking. ¿Cómo se traduce? Ella odia cocinar. ¿Y cocinar qué es para nosotros en español? ¿Gerundio o infinitivo? El verbo, ¿cómo está? Cocinar, Gerundio. termina en ar. Está en Infinitivo. Claro. Claro. Por eso, no me canso de decir, los verbos en español son aquellos que terminan en ar, ir. Son infinitivos porque no están conjugados. Jugar. ¿Pero quién juega? Jugar. En cambio, si tú dices yo juego, cambió por completo, ahora ya no está infinitivo, ahora está conjugado. Juego, juegas, etc. Bien, de esta manera hemos terminado. Tiene para sacarse 20. Ya hemos revisado bien la encuesta de mañana, perdón, el cuestionario, esto no es encuesta, cuestionario 8 de la noche, mañana. ¿Ya? Muy bien, pues entonces de esta manera estamos culminando, por lo tanto vamos a retirarnos para, de todas maneras, pasar la grabación para los que no han estado en clase. Goodbye.